Hola muchachos. Hoy vamos a ver límites infinitos y límites al infinito, algo que ya les mencionaba en algún video anterior y en una clase anterior. En este caso, para la primera parte, que son límites infinitos, es decir, límites que van a diverger, esa es la palabra correcta, a más infinito o menos infinito. Bueno, voy a tomar un ejemplo muy sencillo. Voy a tomar esta función que está aquí, la 1 en x. Sabemos que el dominio de esta función es todos los reales menos el cero. En este punto obviamente la función no puede ser evaluada y mi pregunta es, bueno, 1 entre cero en realidad, ¿cuánto vale? No decimos que 1 entre cero está indeterminado, no está indeterminado. En realidad, dividir entre ceros significa precisamente que el límite va a diverger a más infinito o menos infinito. ¿Cómo vemos esto? Bueno, voy a considerar límites por derecha y por izquierda. Recuerden que el concepto de límite no se permite tocar al valor del límite. Yo quiero saber cuánto vale el límite de esta función cuando x tiende a cero. Entonces, el cero puede no estar en el dominio, ese no es ningún problema. Y no se permite tocar al cero. 1 entre cero no tiene sentido como una operación correcta. Sin embargo, bajo el concepto de límite sí podemos ver qué es lo que está pasando. Entonces, recuerden la noción de límite por derecha y límite por izquierda de un video pasado. Voy a intentar calcular el límite cuando x tiende a cero por derecha. Recuerden qué significa esto. Que cuando x tiende a cero, pero con x positivos mayores que cero. Es por derecha mayores que cero. Y tomando en cuenta la noción intuitiva del límite, lo que voy a hacer es tomar valores muy cercanos al cero, es decir, cada vez más pequeñitos, para fijarme qué valores se está tomando la función en esos casos. Bueno, aquí tomé el punto 1, el punto 001, 10 a la menos 6, es decir, 5 ceros y un 1, punto 0,00001. Y si evaluamos estos valores en la función, pues vemos que en el primer caso vale 10, 1000, 10 a la 6, y lo que observamos es que en realidad para valores de x cada vez más pequeñitos, obviamente la función toma valores cada vez más grandes. En ese caso decimos que el límite por derecha de 1 entre x, cuando x tiende a 0 por derecha de 1 entre x, tiende a más infinito, es decir, diverge a más infinito. Si mientras el x es cada vez más pequeño, el cociente 1 entre x se hace cada vez más grande. No tiene límite realmente. Ahí no hablamos de que el límite converge o tiende a un número, sino decimos que diverge a más infinito. Si hiciéramos lo mismo, ahora tomando valores muy pequeñitos pero negativos, digamos el menos 0.1, menos 0.001, etc., pues veríamos que estos valores van a ser grandes pero negativos, es decir, que 1 entre x tiende a menos infinito. Lo que sucede realmente es que en el cero, esta función tiene, como este es un elemento que no está en el dominio, recuerden, no está en el dominio, entonces ahí tengo generada una asíntota. Y resulta que por la derecha, es decir, para valores cercanos a cero, pero positivos, la función tiende a más infinito. Esta es la gráfica de la función, tiende a más infinito. Y para valores cercanos a cero, pero negativos, la función tiende a menos infinito. Eso genera realmente una asíntota. Entonces, estos elementos que no pertenecen al dominio, estos valores que quitamos del dominio, recuerden cómo hacemos esto igualando a cero el denominador. Por lo general generan asíntotas, no siempre. Si tenemos en el numerador y en el denominador el mismo valor, ahí vamos a hablar de lo que es discontinuidad, también ya lo había mencionado en una clase previa. Pero en este caso, este elemento que estoy quitando del dominio, al calcular límites por derecha y por izquierda y ver que divergen a más y menos infinito, lo que nos está definiendo es precisamente que en cero tenemos una asíntota. Es decir, cuando en un valor
obtenemos un límite más o menos infinito, inmediatamente sabemos que ese punto determina una asíntota vertical. Esto define una asíntota vertical. Cuando en un punto los límites divergen a más o menos infinito, entonces tenemos definida una asíntota vertical. Ese es el caso de los límites infinitos, es decir, límites que divergen a más o menos infinito. Ahora, cuando consideramos límites al infinito, eso lo que significa es que la variable x va a tender a más o menos infinito, es decir, deseamos analizar qué es lo que le sucede a una función cuando el x es muy grande o bien muy pequeño. Tiende a más infinito o a menos infinito. Este tipo de límites que están aquí. Bueno, para resolver estos límites hay dos cosas importantes que debemos de tener. Primera, debe de existir un numerador y un denominador para aplicar la regla. Cuando no exista un denominador y un numerador, lo que tenemos que hacer es crearlo. Por lo general lo creamos pues, aplicando también esta regla de racionalización, donde cambiamos las raíces de abajo hacia arriba o viceversa. Pero eso lo hacemos precisamente para tener un numerador y un denominador. Pero en general, en los problemas a los que nos vamos a enfrentar, siempre vamos a tener un numerador y un denominador. Y lo segundo es que lo que vamos a aplicar en estos casos es dividir entre la variable de máximo exponente, tanto arriba como abajo, es decir, numerador y denominador se va a dividir entre la variable de máximo exponente. Si existen raíces, debemos de considerar eso para el exponente, es decir, este es el ejemplo que voy a tomar, lo tomé del examen 14P. Aquí podemos pensar que yo tengo como variable x cuadrada, pero al estar dentro de una raíz cuadrada en realidad no es x cuadrada, es como si fuera x. La raíz cuadrada de x cuadrada pues sería x. Este tipo de cosas es a lo que me refiero con la existencia de raíces. Si hubiera una raíz cúbica, entonces la potencia sería 2/3. Este tipo de cosas, repito, son a lo que me refiero con la existencia de raíces. Entonces, bueno, tomé, como digo, este ejemplo del examen 14P. Aquí lo que observamos, aquí sí veo la potencia x cuadrada, aquí veo x cuadrada, pero como está dentro de la raíz sería como x por x sería x cuadrada, y lo que observamos es que ahí la variable de máximo exponente es x cuadrada. Entonces el proceso es dividir arriba y abajo entre x cuadrada. Esto lo hacemos para todos los términos, o sea, este entre x cuadrada, este entre x cuadrada, este entre x cuadrada, este entre x cuadrada. Y bueno, en estos casos es simple la simplificación, x cuadrada entre x cuadrada da 1 y simplifico este 2x entre x cuadrada queda 2 entre x. Aquí no puedo hacer nada, por eso queda exactamente igual. Pero aquí, bueno, voy a hacer lo siguiente para que observen bien qué es lo que realicé o qué es lo que tienen que realizar siempre. Parto este x cuadrada en 2 como x y x, entonces este 3x lo divido entre una x y la raíz lo divido entre la otra x. Este se puede simplificar, quedaría un 3. Y este x lo meto dentro de la raíz cuadrada. O sea, como yo decía, la raíz cuadrada de x cuadrada es x. Entonces, ¿cómo entra este aquí? Pues entra como un x cuadrada. Eso lo que me hace ver es que en efecto la variable que yo necesitaba era esa x cuadrada para que esto tuviera sentido. Aquí dentro de la raíz parto, x cuadrada entre x cuadrada da 1, 1 entre x cuadrada queda aquí. Observen, aquí nada más realicé la operación dentro de la raíz cuadrada. Y aquí, pues ya calculo el límite cuando x tiene infinito. Esto es exactamente igual o parecido a lo que hicimos acá. Cuando x es pequeño, el cociente se hace muy grande. En el caso de que x sea muy grande, el cociente se hará pequeño, a la inversa. Entonces la pregunta es, ¿a dónde tienden estos cocientes cuando x tiende a infinito? Bueno, pues resulta que estos cocientes cuando x tiende a infinito pues tienden a 0. Cada uno de estos cocientes, este y este, tienden a 0. En otras palabras, cuando tengan ustedes x tiende a infinito y tengan la variable abajo, eso siempre puede ser sustituido por un 0. Entonces yo tengo aquí 3 por la raíz cuadrada de 1 más 0, menos 0 entre 1 menos 0. Aquí está la sustitución. Y bueno, hacemos las cuentas. 1 más 0 es 1, raíz es 1, por 3 da 3, menos 0 da 3, y abajo queda un 1. Este cociente vale 3 en la operación. ¿Y eso qué significa?
Significa que para esta función, no tengo la gráfica de esta función, no es tan simple hacerla, hay muchos elementos en esta función, pero básicamente lo que esto me está diciendo es que para esta función, este valor, calcular los límites cuando x tiende a más o menos infinito, este valor me da una asíntota horizontal, perdón, aquí está mal escrito, esto es una asíntota horizontal, estas son asíntotas verticales y estas son asíntotas horizontales. Es decir, cuando yo calculo un límite y ese límite diverge, yo sé que en este punto donde hice el cálculo del límite tengo una asíntota vertical. Y cuando yo calculo el límite de una función, cuando x tiende a más o menos infinito, yo obtengo un número, un valor, este va a representar una asíntota horizontal. Ya en clase veremos un ejemplo de una función donde hagamos varias cosas y donde en particular calcularemos asíntotas verticales y asíntotas horizontales. Pero resumiendo, un límite infinito, es decir, un límite que me da más o menos infinito, define asíntotas verticales. Y un límite al infinito, si es que existiera, aquí existe porque vale 3 este límite, define asíntotas horizontales. Y eso es importante para la gráfica de una función cuando la realicemos. Saludos.